Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración un poco distinta. Nos vamos a meter en textos médicos del siglo XIV. Mm, Queremos entender cómo los médicos universitarios de la época, allí en el Mediterráneo latino, pues cómo vieron esa gran calamidad de 13.448. la que hoy llamamos peste negra, claro. Eso es. Tenemos partes de un estudio que analiza unos 6 tratados escritos justo en medio de la epidemia. Sí, textos de gente como Jacques d'Agramont o Gentil da Foligno, médicos que estaban allí, viviéndolo. Exacto. Y la misión es esa, ver cómo intentaron, bueno, darle sentido a algo terrible, sin precedentes, con las ideas que tenían en su mundo. Claro, con sus herramientas intelectuales. Y fíjate, lo primero es importante. Ellos no usaban el término peste negra, ¿Ah, no? ¿Cómo la llamaban entonces? pues hablaban sobre todo de mortalidades, o sea, una mortandad enorme, generalizada. Los médicos, los universitarios, usaban más bien epidemia o pestilencia. Pestilencia. Suena potente. Y tanto. Y esa palabra pestilencia tiene miga. Algunos intentaron hasta desentrañar su significado. Sí, leí lo de Jaime de Agramont. Hizo una etimología curiosísima. Cuéntala, cuéntala. Pues descomponía la palabra. Pes, que sería tempestad, te, tiempo, y lincia, que él relacionaba con claridad o luz. Vaya, Y lo interpretaba como tiempo de tempestad que viene de la claridad. O sea, que venía de arriba, de las estrellas. qué bueno, muy de la época, esa conexión cielo-tierra. Y no se quedaba ahí. Distinguía entre una pestilencia natural, que era esa corrupción del aire que causaba enfermedades, y una pestilencia moral, Moral. ¿A qué se refería con eso? pues a una corrupción del ánimo, del espíritu, que llevaba a guerras, a conflictos. Veía una conexión. Interesante. Y volviendo a la natural, la del aire, es clave entender que para muchos, como Agramont, la pestilencia no era la enfermedad en sí, ¿eh? Ah, no, era la causa. Exacto. Era la propia corrupción del aire, causada por vapores, por cambios, digamos, sustanciales en la atmósfera. Entiendo. Aunque, ojo, que los maestros de París, por ejemplo, lo veían un poco distinto. Para ellos era más bien el efecto de ese aire ya corrupto. Vale, matices importantes. Pero el concepto central era ese, aire corrupto. Ahora, la pregunta clave. ¿Qué creían que lo causaba? ¿Era solo cosa de Dios? ¿Un castigo y ya está? Bueno, a ver, la voluntad divina siempre estaba ahí como causa primera, ¿no? La causa última de todo. Pero en la práctica, en sus escritos, se centraban mucho más en las causas naturales. Siguiendo la filosofía de la época, la escolástica. Eso es. Y muy influidos por Avicena. Distinguían entre causas remotas, que eran las celestes, y causas próximas, las terrestres. Vamos primero con las remotas, las del cielo. Aquí entra la astrología a tope, ¿no? Fundamental, sí. Aunque con sus debates, ¿eh? Los médicos de la Universidad de París, por ejemplo, fueron muy específicos. Sí. Señalaron una conjunción planetaria muy concreta, Saturno, Júpiter y Marte en el signo de Acuario, que ocurrió en 1345. Ese fue, para ellos, el pistoletazo de salida cósmico, digamos. Vaya precisión. ¿Y todos estaban de acuerdo? No exactamente. Otros, como Gentile da Foligno, eran más cautos. Mencionaban eclipses, otros fenómenos, pero de forma más general. Y Agramont hablaba de una propiedad amagada. Una propiedad oculta. Suena misterioso. Sí, una cualidad de origen celeste, difícil de definir, que era la que realmente viciaba el aire. Vale, eso en cuanto al cielo. ¿Y aquí abajo? En la tierra. ¿Cuáles eran esas causas próximas, las más tangibles? Pues hablaban mucho de vapores pútridos, emanaciones que subían de la tierra o del agua. ¿De dónde salían esos vapores? Pues de zonas pantanosas, de agua estancada que se corrompía, también de cadáveres insepultos, por ejemplo, después de batallas, o incluso de terremotos. ¿Terremotos? Sí, pensaban que los terremotos podían liberar humos o vapores nocivos atrapados bajo tierra, miasmas telúricas las llamarían. Entiendo. ¿Algo más? Sí, los vientos, ciertos vientos, sobre todo los que venían del sur, cálidos y húmedos, se consideraban peligrosos porque podían transportar esa corrupción del aire de un lugar a otro. Tiene su lógica, dentro de su sistema. Pero lo que me parece más sorprendente y terrible es la idea de que hubiera causas artificiales. Uf, eso es fascinante y escalofriante a la vez, sí.
Hay un médico, Alfonso de Córdoba, que trabajaba en Montpellier, Ajá. que describió lo que él llamaba una tercera pestilencia. Ni natural ni celeste, sino provocada. ¿Provocada cómo? Pues deliberadamente. Por artificio humano, decía él. Llegó a dar detalles de cómo se podía crear una especie de confección venenosa fermentada en un recipiente de vidrio y luego romperlo contra el viento para infectar una ciudad entera. Madre mía. ¿Y era el único que pensaba algo así? Agramont también mencionó la posibilidad. Habló de envenenamiento deliberado por hombres malvados. Claro, y eso tuvo que tener unas consecuencias sociales tremendas. Terribles, porque estas teorías, que venían de médicos reputados, dieron una especie de justificación, un barniz intelectual, a la búsqueda de culpables. Los chivos expiatorios. Exactamente. Alimentaron directamente las sospechas, las acusaciones y, finalmente, las persecuciones y los pogromos contra ciertas comunidades. Los judíos fueron una de las principales víctimas de esto. Un ejemplo muy claro de cómo una teoría, médica en este caso, puede acabar, justificando la violencia social en un momento de pánico. Tal cual. Vale, una vez que el aire estaba corrupto, fuera por causas naturales o supuestamente artificiales, ¿cómo pensaban que la enfermedad pasaba de una persona a otra? ¿Era solo respirar ese aire? Veían una especie de secuencia. Primero, el aire corrupto entraba en el cuerpo. ¿Cómo? Pues por la respiración, sí, pero también creían que podía entrar por los poros de la piel. Ah, mira. Una vez dentro, ese aire maligno generaba una materia venenosa, según Gentile da Foligno, o corrompía directamente la sangre y los espíritus vitales, como decía Agramont. Esa corrupción interna, digamos, se multiplicaba. Vale, ¿y después? Y después venía el contagio entre personas, el percontagiem. ¿Y cómo se daba ese contagio? Pues a través de varias vías. El aliento de una persona enferma, por supuesto, la transpiración, el sudor e incluso la mirada. La mirada. ¿En serio? Eso suena casi a magia. Bueno, intentaban explicarlo. Hay un texto de un práctico anónimo de Montpellier que lo detalla. Decía que el espíritu aéreo venenoso que salía de los ojos de un moribundo podía infectar directamente a quien lo mirase fijamente. ¡Qué fuerte! Analogías para que sonara plausible. Lo comparaba con el basilisco, ese ser mítico que mataba con la mirada, o con los espejos ustorios, que concentraban la luz. Era un intento de racionalizar algo que observaban, que la gente caía enferma simplemente por estar cerca de los enfermos. Entiendo. Buscaban explicaciones en lo conocido. Y había señales. O sea, buscaban algún tipo de aviso de que la plaga iba a llegar o ya estaba ahí. Sí. Hablaban de signos que la anunciaban. Fenómenos celestes raros como cometas o esa conjunción que mencionamos. Incluso hablaban de un drach visto en Lleida. ¿Un drach? ¿Qué es eso? Lo describían como una especie de dragón volante. Probablemente un fenómeno atmosférico inusual, pero ellas lo interpretaban como un presagio. Curioso. ¿Y animales? También. Comportamientos extraños en animales, mortandades inexplicables entre ellos, y luego estaban los signos de que la pestilencia ya estaba presente en un lugar. ¿Cómo cuáles? Pues un aire visiblemente turbio, como con niebla o polvo, que las frutas se pudrieran muy rápido, y sobre todo, claro, los efectos en las personas, los síntomas. Hablemos de eso. ¿Cuáles eran los síntomas clínicos que más describían, los más característicos? Pues lo primero, y muy temido, era la muerte súbita, gente que caía muerta de repente sin apenas síntomas previos. ¡Qué horror! Sobre todo por el tema espiritual, ¿no? De no poder prepararse. Exacto, era un miedo enorme. Luego fiebres muy altas, las llamaban fiebres pestilenciales. Y, por supuesto, las famosas apostemas. ¿Los bubones? Eso es, los bubones. Hinchazones dolorosas que salían típicamente en las ingles, en las axilas o detrás de las orejas en el cuello. ¿Y les daban algún significado a la localización? Sí, las relacionaban con los órganos principales según la medicina galénica. Las de las ingles con el hígado, las de las axilas con el corazón y las del cuello o detrás de las orejas con el cerebro. Fascinante. ¿Había otros síntomas? Sí, también describían erupciones en la piel, manchas. Incluso Agramont menciona algo llamado Kuch, que parecen ser como gusanos o pústulas. Un cuadro clínico verdaderamente terrible. Desde luego. Mencionaste antes a Agramont. Llegó a dar consejos para saber si alguien estaba muerto de verdad o solo lo parecía, ¿no? Sí, fíjate hasta qué punto llegaba el miedo y la confusión. Ante casos como la apoplejía, donde la persona podía parecer muerta, daba indicaciones para asegurarse antes de enterrarla. Por el pánico, enterrar a alguien vivo. Es increíble. Todo esto refleja un esfuerzo enorme por parte de estos médicos, ¿verdad?
por intentar entender, racionalizar, con las herramientas que tenían. Exacto, con su saber basado en Galeno, en Aristóteles, en la astrología, en la observación natural, intentaron construir un marco explicativo para una mortalidad masiva, aterradora, que superaba todo lo conocido. Y ese marco que construyeron tuvo consecuencias muy reales por lo que vemos. Claro, tuvo un doble filo. Por un lado, sus ideas sobre el aire corrupto y el contagio, aunque imperfectas, influyeron en las primeras medidas de salud pública que se empezaron a tomar. Cosas como evitar el contacto, ventilar, sentaron bases. Pero por otro lado, Pero por otro lado, como decíamos, las teorías sobre causas artificiales, sobre envenenamientos deliberados, dieron alas a la búsqueda de culpables y a la violencia social. lo que nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto las teorías que creamos, incluso con la mejor intención científica del momento, pueden ser, bueno, utilizadas o distorsionadas para justificar miedos, prejuicios, sobre todo en tiempos de crisis? Totalmente. Es una reflexión que va mucho más allá del siglo XIV, creo yo. Sigue muy vigente hoy en día cuando nos enfrentamos a lo desconocido o a grandes crisis sanitarias o sociales. ¿Cómo explicamos lo que pasa? ¿Y qué consecuencias tienen esas explicaciones?